continuidad genética entre las células y entre los organismos de cualquier especie con reproducción sexual se mantiene gracias a dos procesos muy importantes, la mitosis y la meiosis. Estos procesos, regulares y eficientes, aunque sus mecanismos son similares en muchos aspectos, los resultados son totalmente diferentes. Se llevan a cabo en una serie de pasos, y son parte del denominado ciclo celular. Las dos grandes divisiones del ciclo son interfase y división. Interfase consta de fase G1, S y G2. G1, intensa actividad metabólica, crecimiento y diferenciación celular. S. La actividad bioquímica en la interfase no se dedica solo al crecimiento celular y a su funcionamiento normal. Es durante esta fase donde ocurre la replicación del ADN de cada cromosoma. G2. Además de la intensa actividad metabólica, crecimiento y diferenciación celular. Como en G1, al término de la fase G2 el volumen prácticamente se ha duplicado, el ADN se ha replicado. Los principales sucesos de la mitosis. Profase. La cromatina en el núcleo comienza a condensarse, espiralizarse y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas. El núcleo desaparece. Los centriolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y fibras se extienden desde los centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el uso mitótico que en vegetales no se ve. La membrana nuclear se disuelve. Las proteínas se adhieren a los centrómeros. Los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse. Metafase. Las fibras del uso alinean los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular o placa metafásica. Anafase. Cada cromosoma se separa en cromátidas en los cinetocoros y se mueven a los polos opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación de el movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtúbulos del uso Y, la interacción física de los microtúbulos polares. Telofase. Los cromatidios llegan a los polos opuestos de la célula. Las membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del uso se dispersan. La meiosis es similar a la mitosis de muchas maneras, pero en otras es muy diferente. Examinemos ahora más de cerca algunos de los detalles de este fascinante proceso. Profase 1. La primera parte de la primera etapa de la meiosis, llamada profase 1, comienza igual a como lo hace en la mitosis. Los cromosomas se forman de la cromatina, y estos cromosomas contienen ADN duplicado durante la interfase precedente. Mientras la profase 1 está en progreso, suceden dos cosas en las células germinales que no ocurrían durante la profase en mitosis. Primero, los cromosomas idénticos u homólogos forman pares uno con el otro, de modo que los cromosomas altos encuentran su pareja igual que los cromosomas bajos. Este apareamiento de cromosomas homólogos durante la primera profase de meiosis es definido como sinapsis. La segunda diferencia entre la profase 1 de meiosis y la que vimos en mitosis es que parte de un cromosoma apareado puede realmente ser intercambiado con partes de su par opuesto.
Este proceso, llamado cruzado, se define como el intercambio de material cromosómico durante la sinapsis y ocurre solamente durante la primera profase de meiosis. Metafase 1. Durante esta etapa, los centrómeros de los cromosomas homólogos se alinean sobre el ecuador de las células. En contraste, durante la mitosis, los centrómeros de los cromosomas homólogos se alinean de una manera completamente independiente. Anafase 1. Durante esta tercera etapa de la meiosis, los cromosomas homólogos formados cada uno por dos cromátides hermanas se separan, centrómeros intactos, uno hacia cada centro mitótico. En contraste, durante la mitosis, los centrómeros se separan durante la anafase y las cromátides hermanas se separan como nuevos cromosomas hijos. Telofase 1. Durante esta cuarta etapa de meiosis, cada célula nueva contiene solo uno de cada cromosoma homólogo, y cada uno de estos cromosomas consiste todavía en dos cromátides hermanas. La quinta etapa de meiosis es la profase 2. Sigue las huellas de telofase 1, sin una etapa interfase entre medio de ella como sucede en la mitosis. Esto significa que el ADN de los cromosomas en las dos células profase no ha sido duplicado, y esto explica el por qué las células de los cromosomas de profase 2 no produjeron cromátides hermanas nuevas. Metafase 2. Durante la sexta etapa de meiosis, los cromosomas se alinean sobre el ecuador de la célula y ahora los centrómeros se dividen. Anafase 2. Durante la séptima etapa de meiosis, los centrómeros se separan por primera vez y ahora las cromátides hermanas se vuelven cromosomas hijas. En tanto, se mueven hacia los polos opuestos de las células. Telofase 2. Finalmente, durante esta última etapa de meiosis, se forman nuevas membranas nucleares. Y cuando los cromosomas vuelven a cambiarse en cromatina, podemos ver que se han producido 4 nuevas células sexuales de la única y original célula embrionaria diploide.